Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia, un programa de evangelización, de enseñanza de la Biblia. Y queremos hacer siempre la invitación para que conteste la pregunta que aparece en pantalla. ¿Quién le pregunta al Señor, no sabemos a dónde vas? Que lo vimos en el Evangelio de Juan la semana pasada. Y se podrá llevar este libro que lleva como título Conceptos Bíblicos Fundamentales para todas aquellas personas que se interesen en saber más. Por ejemplo, hay un capítulo entero que habla solamente de la fe. Hay otro capítulo que habla de la santidad. Otro habla solamente de la justificación. Y la reconciliación tiene parte en otro capítulo entero. Son términos que deben considerarse al momento de ver un conocimiento bíblico. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En ninguna otra parte vamos a encontrar un fundamento sólido para aprender de la Escritura, sino en la misma Escritura, en la misma palabra de Dios. Así que estos autores se dan el trabajo de profundizar en cada uno de los términos que aparecen aquí, las principales palabras con contenido teológico utilizado en la Biblia, el pecado, santidad, justificación, el rescate, y los analiza de forma exhaustiva. Así que una invitación para que llame al canal, responda a la pregunta, que está muy fácil por lo demás, y pueda al final del programa ser uno de los que se lleve este libro, bien bueno. También a las personas que sientan el interés de estudiar la Biblia, tenemos cursos gratuitos, los cursos Emaús, son cursos por correspondencia. Usted llena los exámenes y nos devuelve esos exámenes y se queda con el libro de estudio. Así es un buen método también para profundizar y analizar más profundamente las enseñanzas de la Biblia. No tiene ningún tinte sectario ni ideológico, solamente son estudios bíblicos que los puede hacer de forma autodidacta. Así que dejamos esa invitación también. En nuestro estudio estamos siguiendo el libro de Juan y ya vamos en el capítulo 14. Hemos ido analizando y viendo capítulo por capítulo y es una de las formas más convenientes para aprender en forma profunda, en forma exhaustiva lo que la Biblia nos quiere enseñar, lo que significa el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es una religión, no es una denominación, el Evangelio de Cristo es una buena noticia. La palabra Evangelio viene del griego. Evangelio viene del griego y significa una buena nueva, una buena noticia. Así que vamos a dar lectura a Juan, el capítulo 14, desde el versículo 15 en adelante. Si tiene una Biblia, nos acompaña en la lectura. Juan 14, el verso 15, dice como título la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando el Señor a sus discípulos momentos antes de dejarlos. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, aclara la Biblia aquí entre paréntesis. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Responde Jesús y le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas
estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya más mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Luego de este suceso, de estas palabras del Señor, Él sigue en Juan 15, hablándole sobre los frutos, la vid y los pámpanos. Luego les explica que el mundo los aborrecerá y posteriormente sigue el discurso del Señor, ora por sus discípulos y es entregado entonces al mundo, al sistema religioso para los juicios injustos que le van a hacer a nuestro Señor Jesucristo. Así que en el día de hoy vamos a comenzar un estudio, tal vez este día y el próximo, si el Señor lo permite, acerca de la persona del Espíritu Santo. Y como ya lo hemos mencionado, la persona, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, como dice aquí, es el otro Consolador, el que el Padre nos dio, el que el Hijo también dice que conviene que Él se vaya para que venga el Consolador. El Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, es una persona. Y durante este estudio y el próximo vamos a ver acerca de la persona sin igual del Espíritu Santo, así como el Señor Jesucristo. Pablo habla abundantemente acerca del Señor Jesucristo, también habla de la vida del creyente en las fuerzas no del hombre, sino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo como una persona tiene muchos atributos, muchas cualidades y muchas cosas que una persona tiene. Por lo tanto, no es una fuerza, no es algo que viene y se va, es algo que viene en forma permanente. Y es interesante que así como en otros estudios hemos hablado de que el Señor Jesucristo con Dios el Padre son una persona, también el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo en este relato se nos manifiestan como una persona, indistintamente. Y vemos entonces el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todos conforman la deidad, la divinidad. Dios Todopoderoso en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es una de las cosas que creemos. Como cristianos creemos en el Padre como una persona de la divinidad, creemos en el Hijo como una persona de la divinidad y creemos en el Espíritu Santo como una persona y también de la divinidad. Un Dios de orden, un Dios que no nos dejó huérfanos, sino que envió el Espíritu Santo, el otro Consolador. Y dice el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí hay, en este primer versículo, una verdad tan tremenda, tan grande, que podemos cuestionarnos, cada uno de los que somos hijos de Dios, si amamos al Señor. Entonces, si preguntáramos en el día de hoy, ¿usted ama al Señor Jesucristo? Y estoy seguro que la mayoría de las personas diría que sí, que siente amor hacia Jesucristo, que siente amor hacia el Señor. Entonces viene la otra parte del texto, condicional. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y podemos hacer la pregunta, y ahí ya no estaría la mayoría, porque la pregunta sería, ¿quiénes de nosotros guardamos todos los mandamientos del Señor? ¿Quiénes nos levantamos por la mañana deseosos de guardar los mandamientos que el Señor
ha dejado en su palabra. ¿Quién podría decir en esta tarde, yo guardo todos los mandamientos del Señor Jesucristo que Él dejara en su palabra? Entonces, aquí confronta el Señor Jesucristo de una forma que penetra hasta partir nuestra alma y nos dice, ¿ustedes me aman? Le está preguntando a los discípulos y nos apropiamos también nosotros de la pregunta. Si me amáis, o sea, si nosotros decimos, amamos al Señor, entonces podemos preguntarnos y reflexionar, ¿guardamos todos los mandamientos que el Señor ha dejado en su palabra? Y sabe que en ese tiempo que el Señor hace la pregunta, era imposible, porque faltaba un ayudador, alguien que ayudara a estas personas de una forma sobrenatural, de una forma divina, de una forma que pudieran sacar al hombre de la miseria en la que estaba, y es por eso que el Señor le dice que conviene a estos hombres naturales que Él se vaya, y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, y la palabra que utiliza ahí, otro, al mencionar esa palabra, el otro consolador, está diciendo que iba a enviar una persona con las mismas características, similar al Señor Jesucristo. No inferior, no superior, sino similar. Otro igual a Él. ¿Y quién es ese otro igual a Él? Lo menciona aquí como el Consolador. Y luego más adelante menciona abiertamente que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que tiene el propósito de estar con nosotros para siempre. Y esto lo dice Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16. Y si logramos asociar entonces el Espíritu Santo a lo que es la vida del creyente, la vida del cristiano, será de mejor comprensión para el hermano y la hermana pensar en que nuestra salvación no está en ningún peligro porque el Espíritu Santo viene, nos sella y está para siempre con nosotros hasta la venida de nuestro Señor, cuando le veremos como Él es y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si asociamos eso, el Espíritu Santo, a nuestra salvación, comprendemos que la salvación en ningún caso está en discusión. La persona que cree en el Señor Jesucristo tiene en tiempo presente, posesivo, tiene vida eterna. No debe esperar a la muerte, no debe esperar al más allá, a las obras que puede haber hecho, sino que en este momento, en este tiempo, ahora, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué simple, y por qué muchas personas sufren, algunos hermanos están por años sufriendo su cristianismo pensando que su salvación la pierden un día, la obtienen otro día y la vuelven a perder y la vuelven a ganar. Están en ese sentido pensando en salvación por obras. Y la Biblia dice, y es clara, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie entre al cielo y diga, bueno, aquí vengo yo por todas las obras que yo hice en la tierra y tengo la entrada y las puertas abiertas del cielo por todas las obras que yo hice. Nada que ver, totalmente alejado lo que es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia que el hombre que no puede hacer nada, que está destituido de la gloria de Dios, puede confiar en que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Una persona que cree en el Señor Jesucristo como Salvador, viene a su vida en ese instante el Espíritu Santo, cual el otro consolador, y como un sello indeleble que no se puede borrar, y esa persona es sellada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice, esto es posesión de Dios, esto es posesión divina, esto es posesión de Dios, y ese es el sello, y dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no se va, el Espíritu Santo no viene y se va y da una vuelta, el Espíritu Santo viene para quedarse.
el Espíritu Santo entra en la persona y hace las transformaciones que Dios necesita para que esa persona glorifique en su vida el nombre de Dios como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice Romanos capítulo 12, verso 1. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, y aquí nos da otros datos, el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. Solamente las personas que creen en Jesucristo, nuestro Señor, como Salvador, pueden recibir el Espíritu Santo, que es una persona, que es el otro Consolador, que es, como dice en el original, la palabra es Paracletos, que también en otro pasaje se utilizará como abogado. El Consolador, uno que está ahí con nosotros, que está siempre con nosotros. Y nos conviene que el Señor se haya ido para que viniera este Consolador, el otro Consolador. El mundo no lo puede recibir. Y cuando hablamos de mundo es el sistema en el que estamos, este sistema que nos rodea, eso es el mundo. Eso es el mundo. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, y hace la diferencia tajante en cuanto a los creyentes, en cuanto a los cristianos. El mundo no le ve, el mundo no le conoce al Espíritu Santo. Hay mucha confusión, pero los creyentes, los cristianos, los salvados, dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es interesante este texto. El Señor hablando les dice, mora con vosotros. ¿Y quién era el que moraba con ellos? ¿Acaso no era el mismo Señor, el Hijo de Dios, morando con ellos? Pero dice que posteriormente, indicando hacia el futuro, y estará en vosotros. En la antigüedad, en el tiempo, por ejemplo, de David, el Espíritu Santo iba y venía, se posaba sobre ciertas personas, sobre los reyes, se posaba sobre los profetas, y el Espíritu Santo iba también sobre los jueces, por ejemplo. Y Sansón, por eso es que a Sansón el Espíritu Santo venía, le daba fuerzas, le daba vigor, pero después el Espíritu Santo no estaba con él, en el periodo de la antigüedad. Por eso es que David también dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque era otro periodo. Eso no podríamos aplicarlo en el día de hoy de ninguna manera. No podríamos decir, Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu, porque estamos en el periodo de la iglesia. En el periodo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, estará en vosotros. Nunca antes en la historia de la humanidad el Espíritu Santo había estado en la persona, dentro de la persona. Siempre el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas. Iba y después venía el Espíritu Santo. Pero en el día de hoy el Espíritu Santo tenemos la seguridad como sello, viene a un creyente, está en un creyente y dice que nosotros le podemos conocer porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es importante también que es el Señor el que le dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A través del Espíritu Santo, que es una persona que va a morar en el creyente, en cada persona que cree en el Señor Jesucristo como Salvador, viene a morar el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de forma permanente permanece en la persona y quiere hacer los cambios necesarios en aquella persona. Y Jesucristo, nuestro Señor, dice, vendré a vosotros. A través de la presencia del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo también hace morada con el Espíritu Santo y hace morada con el Padre. Y está en nosotros la divinidad. Es un misterio tremendo, es un misterio grande, pero el Señor lo trata de explicar de la forma más simple para que nosotros, de una mente finita, lo podamos entender. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, también vosotros viviréis. Y dice el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre
y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto habla de intimidad, de comunión, de interacción entre la divinidad a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, en conexión directa con el ser humano, que en otro tiempo estaba alejado de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de las promesas, pero el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, derribó la pared intermedia que existía. Y el Señor Jesucristo, sacando esa barrera del pecado, el Señor Jesucristo nos lava, nos limpia con su sangre, y Él murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. Y ahora hacernos nosotros partícipes, hechos hijos de Dios. Y el Señor dice, nuevamente repite la misma idea del versículo 15, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amamos a nuestro Señor Jesucristo. La invitación es a guardar sus mandamientos. Y los mandamientos del Señor Jesucristo no son gravosos. No hay gravedad en los mandamientos del Señor. Podemos pensar en algunas personas que dicen son cristianas, pero les cuesta guardar los mandamientos, los llevan como una carga y se sienten oprimidos porque ciertas cosas ya no pueden hacerlas. Esas personas, lo más probable es que no tengan esta llenura aquí del Espíritu Santo, porque para una persona espiritual, en la cual mora el Espíritu Santo, en la cual está el sello del Espíritu Santo, los mandamientos del Señor no son gravosos. El Señor viene y hace un corazón nuevo en la persona, hace un corazón nuevo y le da un corazón de carne, y quita el corazón de piedra, y ese corazón de carne es transformado por el Espíritu Santo para que los mandamientos del Señor le sean agradables, para que lo que antes no le gustaba, ahora le agrade, y lo que antes hacía con placer, ahora le desagrade. Dice el verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Nuevamente repite el amor y el guardar. Si yo amo al Señor, guardo sus mandamientos. Si yo amo al Señor, guardo su palabra. Si yo amo al Señor, guardo todo lo que Él me dice en su palabra que yo haga. Es difícil el Evangelio, es difícil la buena nueva, es difícil la salvación. A nosotros no nos costó nada. Solamente reconocer que somos pecadores, solamente reconocer que necesitamos de un Salvador y solamente depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Están los que aman al Señor y están los que no aman al Señor. Los que no aman al Señor, ¿qué es lo que dice en el verso 24? El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que ama mis palabras, los mandamientos guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. El Señor es tan simple en separar las cosas. Desde un comienzo Él separa todo. No pueden haber personas en el intermedio. La Biblia habla de dos caminos, de dos destinos. Habla de cielo, habla de infierno, habla de la luz, habla de las tinieblas, habla de Dios y habla del maligno. La Biblia habla de creyentes y de salvados. La Biblia habla de perdonados y de condenados. No hay nunca en la Escritura algo intermedio. No hay el casi salvo, como podríamos decir. La persona es salvada o la persona es perdida. Y aquí están los que aman al Señor y están los que no aman al Señor. Los que conocen al Espíritu Santo y los que no conocen al Espíritu Santo ni le ven. El Consolador, el Espíritu Santo, dice el verso 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué envió el Espíritu Santo Dios a la tierra, a los hombres, a nosotros? ¿Para qué el Señor dice que enviará otro Consolador?
¿Cuál es el propósito que tiene el Espíritu Santo aquí en la tierra? ¿Acaso es hacer cosas extravagantes? ¿Sabe que hay muchas cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo que yo las podría imitar? Se pueden imitar varias cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo. Pero ojo, cosas en nuestro carácter que el Espíritu Santo transforma a una persona, eso es inimitable. La persona que robaba ya no roba más. La persona que tenía vicios ya los dejó. Esa obra del Espíritu Santo es la manifestación más grande que hace el Espíritu Santo en una persona. Esa manifestación del Espíritu Santo es inimitable. Que la persona que era grosera, el Espíritu Santo limpia su boca. Que la persona que era lasciva, esa persona es limpiada por el Espíritu Santo y ya no anda en aquellas prácticas. Que la persona que tenía malas costumbres, malos vicios, los ha dejado porque el Espíritu Santo ha hecho la transformación necesaria. Eso es inimitable y esa es la manifestación más grande del Espíritu Santo, que es una persona. El Espíritu Santo se enseñará todas las cosas. Eso hace el Espíritu Santo. Enseña a las personas todas las cosas que quiere que sepamos, lo que Dios escribe aquí en su palabra. Así que vamos a dejar hasta ahí por el momento el estudio. Luego de una pausa musical vamos a continuar con el estudio a mayor profundidad de lo que es la persona del Espíritu Santo. As thou hast failed.
vamos a introducirnos más en lo que es el Espíritu Santo, un tema que es al parecer conocido, pero muy desconocido por la gran mayoría de las personas. Cuando consultamos o preguntamos quién es el Espíritu Santo, realmente la gente no sabe, no entiende qué es lo que es el Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios. Ya hemos mencionado, se ha mencionado el hecho de que se le diga o se le mencione al Espíritu Santo como el Consolador. Y esta palabra Consolador es la que se traduce como Paracletos, que en el griego es parakaleo, llamar al lado. De ella se deriva el sustantivo paracleto, que significa animar, exhortar, consolar. Y el sustantivo identifica a una persona a quien le toca interceder por alguien, ayudarle. Así es una persona. Pero más que eso, el Espíritu Santo es Dios. Ya hemos mencionado el hecho de que Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas. Y acá tenemos, por ejemplo, en el libro segundo de el profeta Samuel, en el capítulo 23, de los versículos 2 en adelante, 2 y 3, tenemos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Ahí tenemos cómo claramente se nos muestra que tanto el Jehová del Antiguo Testamento como el Espíritu Santo y Jesús son lo mismo, son la misma persona. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y luego dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Así no tenemos ninguna duda que en el Antiguo Testamento tenemos cómo al Espíritu Santo se le conoce y se le menciona como Dios. En el Nuevo Testamento, si nosotros vemos aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer varias citas bíblicas en esta tarde, y en realidad vamos a mostrar y vamos a ver por la Biblia algunas verdades que tenemos acerca de el Espíritu Santo y que es bueno que se conozcan. En Hechos, el capítulo 5, versículos de el 3 al 4, dice lo siguiente: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Claramente aquí el apóstol Pedro está haciendo notar a este hombre quien fingió hacer una obra de caridad para los pobres, y que realmente él pensó que nadie lo iba a saber, pero él había tomado una determinación delante de la presencia de Dios y debió cumplirla, porque no se puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Así es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y aquí en este caso, este hombre salió alcanzado en su mentira, y aquí Pedro le dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Tu corazón fue lleno por Satanás para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego dice: no has mentido a los hombres, sino
han mentido a Dios. Así tenemos nosotros en la palabra de Dios claramente establecido que el Espíritu Santo es Dios. También debemos entender que el Espíritu Santo posee personalidad, y eso lo podemos ver en los siguientes versículos y los hechos que se nos enseñan en ello. Por ejemplo, estamos leyendo en Juan 14 del 16 al 17, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese tiempo, cuando el Señor está hablando con los discípulos, todavía la promesa de que el Espíritu Santo iba a estar en los creyentes era futura, porque todavía el Espíritu Santo no había descendido a la tierra. Esto ocurrió el día de Pentecostés. Así, por eso dice, va a estar en ustedes y va a estar con ustedes. Y el estar en ustedes es estar dentro de, en el cuerpo de ustedes. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo de Dios y en nosotros, los creyentes, vive el Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo es una persona que se le llama Consolador y que Él va a estar con los creyentes, acompañando a los creyentes y viviendo en los creyentes. En el capítulo 15 de este mismo Evangelio que estamos leyendo, y el versículo 26, dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así, el Espíritu Santo es una persona que iba a hablar, que iba a dar testimonio, que iba a testificar acerca de el Señor Jesucristo. Y algo bien importante, en la porción que antes habíamos leído, dice: el mundo no le puede recibir. Hoy día hay mucha gente inconversa que no ha nacido nunca de nuevo, que no tienen el perdón de sus pecados, que no son salvos por la obra del Señor Jesucristo, y sin embargo ellos se atreven a decir que son visitados por el Espíritu Santo. Eso es una mentira, porque se contrapone a la enseñanza de la palabra de Dios. Es el mismo Señor Jesús el que es quien menciona el hecho de que el mundo no le puede recibir. Y eso lo podemos graficar de la siguiente manera: mientras no hay una transformación en el pecador, mientras el corazón del hombre no sea cambiado, no sea limpiado del pecado, de la inmundicia del pecado, el Espíritu Santo no puede entrar en él. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Noé? Cuando el arca reposó y cuando Noé envió la paloma, y la paloma anduvo y volvió al arca porque no encontró un lugar limpio en donde posar su pie. Luego, más adelante, en un tiempo después, volvió a enviar la paloma a Noé, y allí sí encontró un lugar limpio, y volvió con una rama de olivo. Así vemos que el Espíritu Santo no puede morar en donde el pecado, la barrera del pecado, no ha desaparecido. Así, amigo, usted no puede decir que el Espíritu Santo esté morando, visitándole a usted, si realmente nunca ha nacido de nuevo. Lamentablemente, en el tiempo en que vivimos y desde hace mucho tiempo en nuestra cultura, se atribuyen y se dicen cosas del Espíritu Santo que no tienen base ni apoyo bíblico alguno, y algunas son verdaderas blasfemias en contra del Espíritu Santo. Así hay que tener mucho cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos. En el capítulo 16 del Evangelio que estamos leyendo, en el versículo 7, dice el Señor Jesús a los discípulos:
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí tenemos otra actividad que venía a realizar el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con los inconversos, con aquellos que no conocen a Cristo ni le tienen como su Salvador personal. A ellos el Espíritu Santo les iba a convencer de pecado, va a decir, les iba a llamar la atención a sus conciencias acerca de que ellos realmente están condenados por Dios por causa de su pecado, y que mientras este pecado no sea juzgado, ellos no pueden tener paz para con Dios. Así Él dice, va a convencer al mundo de pecado y de justicia, porque Dios es santo, pero también Dios es justo. Y Dios dice claramente en su palabra que Dios es amor, pero que es fuego consumidor. Él no tiene por inocente al culpable, sino Dios. Él juzga con verdadera justicia. Y luego, por supuesto, viene el juicio para aquellos que nunca han querido recibir a Cristo como su Salvador personal. Así como dice la palabra de Dios que Cristo murió una vez por los pecadores, y podemos leer en la carta a los Hebreos, donde nos señala que está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué viene, Pedro? Después de esto el juicio. Y después de esto el juicio. Así está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto lo tenemos en la carta a los Hebreos, el capítulo 9 y versículo 27. Así el Espíritu Santo, Él como persona va y Él convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Así tenemos ahí a la persona del Espíritu Santo, la persona que hace estas cosas, una fuerza inmaterial. No puede hacer esto. Un espíritu tampoco lo puede hacer, solamente una persona. Y como ya hemos mencionado, con el término paracleto queda muy claro que es una persona que viene para conversar, para hacer muchas cosas, como vamos a ver en este estudio. También vemos que el Espíritu Santo tiene cualidades de personas. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 13, y capítulo 12, versículo 8, tenemos que el Espíritu Santo tiene conocimiento, y vamos a leerlo enseguida. 1 de Corintios, el capítulo 2, en primer lugar, a ver si nos puede dar el plano general para que me ayudes a leer, Pedro, por favor. Ya. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 13, ¿puedes leerlo? Ya. Dice 1 Corintios 2, 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Muy bien, ahí tenemos cómo se nos enseña que el Espíritu Santo, como persona, Él tiene conocimiento y Él escudriña la mente y lo profundo de Dios. Así, Él puede enseñarnos y puede dirigirnos. Y nosotros, los creyentes, tenemos este Espíritu que proviene de Dios y que realmente Él nos indica y nos enseña las cosas que nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, porque nosotros tampoco estamos hablando cosas que se nos ocurran a nosotros, sino lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Así ahí tenemos cómo el Espíritu Santo tiene conocimiento, y en el capítulo 12, versículo 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahí tenemos claramente, podemos ver por la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo como persona, Él tiene conocimiento. Otra cualidad es que el Espíritu Santo también tiene amor. Romanos 15:30, por favor, Pedro. El Espíritu Santo también tiene amor. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí tenemos que el Espíritu Santo también ama, y Él ama, por supuesto, al pueblo de Dios. Su amor es para con el pueblo de Dios, para con los escogidos de Dios, pero también Él ama a todas las personas, a todos los seres humanos, porque Él quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Si Dios no hubiera querido salvarnos, Él jamás hubiera enviado a su Hijo amado, el Señor Jesús, a sufrir una muerte cruenta en la cruz, en lugar de nosotros, para pagar el costo de nuestra salvación. Así tenemos ahí cómo el Espíritu Santo tiene amor. También el Espíritu Santo como persona tiene voluntad. 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo tiene voluntad. Estas son características, por supuesto, de una persona. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto, por supuesto, tiene que ver con los dones espirituales, y es Dios, el Espíritu Santo, quien ha repartido y quien imparte algunos dones, porque aquí se ha estado mencionando que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y nuevamente aquí se dice, pero Dios, y luego se menciona al Espíritu Santo, quien es el que tiene voluntad propia y quien, por supuesto, hace de acuerdo a su voluntad con los creyentes, entregando capacidades extraordinarias a fin de que las usemos para la honra y la gloria de Dios. Podemos ver algunos actos personales del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo, tal como ya hemos leído en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, Él escudriña las cosas profundas de Dios. Él habla. Hechos 13:2, por favor, Pedro. Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muy bien. Ahí tenemos cómo el Espíritu Santo habla
Luego en el capítulo 21, versículo 11 del mismo Hechos. 21:11. Dice Hechos 21:11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí tenemos cómo el Espíritu Santo está advirtiendo acerca de el apóstol Pablo y los peligros que le están acechando a él. Y el Espíritu Santo habló en aquella oportunidad y habla acerca de ello. Hoy día no es lo mismo, hoy día tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, y el Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios a través de la palabra escrita. Pero tenemos también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 7, primero, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí tenemos en este capítulo las cartas dirigidas a un grupo de 7 iglesias, que también en el contexto histórico nos dan a conocer cómo y lo que ha sido la iglesia a través de la historia de la humanidad. Y tenemos que el Espíritu Santo es quien habla a estas iglesias. El versículo 11, dice el versículo 11 de este mismo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí tenemos otro mensaje entregado a otra iglesia. El primer mensaje fue entregado a la iglesia de Éfeso, el segundo a la iglesia de Esmirna. Y luego tenemos en el versículo 17, que se entrega otro mensaje a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y por último, el versículo 29, donde le entrega un mensaje a la iglesia de Tiatira. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así, querido amigo, tenemos que dejar establecido muy claramente que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona y que tiene cualidades que son propias de las personas, sino de una fuerza inmaterial o de algo así parecido como algunos piensan y creen. Pero la principal labor en cuanto a los pecadores es convencerle a usted de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y usted cree en el Dios Trino? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo vino para entregar su vida en la cruz para salvarle? El Espíritu Santo dice a usted que si usted tiene oído para oír, no para escuchar, para oír, oiga la invitación del Evangelio. Cristo le ama y le amó de tal manera que Él murió para salvarle de la condenación eterna. Vamos a escuchar un himno y luego nos vamos a despedir, pero el próximo jueves vamos a continuar con el estudio del Espíritu Santo para que usted pueda ir comprobando a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, quién es y qué hace el Espíritu Santo en nuestro tiempo.
poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Pues bien, estamos terminando ya nuestro programa. Ahí vienen los nombres para ver quién es el ganador de este libro. Queremos invitarle muy especialmente en el día de mañana a una reunión especial en Pedro Aguirre Cerda 189, un estudio que dura 1 hora, día viernes, y tenemos Ministerio de la Palabra del Señor. El día miércoles de 7 a 8 también tenemos estudio dialogado. Estamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicense, y el día domingo a las 11:30 de la mañana en Pedro Aguirre Cerda 189, una clase de escuela dominical para niños y adultos. Así que le invitamos a todas estas reuniones. Y nuevamente hacemos la oferta de los cursos bíblicos Emaús de forma gratuita para que estudie la Biblia. Si ese es el interés que tenemos nosotros, que vaya creciendo cada hermano y hermana en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo. Y también, si alguna persona siente interés por aprender de la Escritura, también para ellos son estos cursos. Muy bien. Bueno, la respuesta correcta era Tomás. Fue Tomás quien preguntó al Señor: no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? En realidad le pusimos la primera parte nomás para facilitar un poco la respuesta. Así, la persona que se gana en esta oportunidad el libro se llama Alicia Valenzuela. Así el libro va a quedar acá en el canal para que lo retire en horario de oficina. Queremos pues desear que usted tenga una muy buena tarde, que Dios le bendiga, y si el Señor lo permite, nuevamente estaremos con ustedes el próximo jueves. Le invitamos para la reunión de mañana. Tenemos reunión a las 19 horas aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, reunión de enseñanza de la Palabra de Dios. Solamente dura 1 hora y 15 minutos, no más allá. Y el día viernes, o sea el día sábado, perdón, tenemos una reunión de clase bíblica que es más larga, de 4:30, con un intermedio, por supuesto, hasta las 20 horas. Así les dejamos invitados, y si el Señor lo permite, nos gustaría verle allí para que usted pueda ir conociendo más de la palabra de Dios.
Salvador.